Cuando andas lejos de Dios, entonces sí pagarás un precio. Tin, 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 tiririrín, tin, tin, tirirín, tin, tirirín, tin, 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 tiririrín, tin, 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 tirirín, tin, tin, tin. Cuando andas lejos de Dios, entonces sí pagarás un precio. Cuando andas lejos de Dios, entonces sí pagarás un precio. Tin, 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 tin. No huyas de Dios y no huyas de Dios, entonces sí pagarás un precio. No huyas de Dios y no huyas de Dios, entonces sí pagarás un precio. No huyas de Dios y no huyas de Dios, entonces sí pagarás un precio. No huyas de Dios y no huyas de Dios, entonces sí pagarás un precio. Tirin, tin, tin, tirirín, tin, 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 tirin, tin, tirirín, tin, 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 tirin, tin, tirirín, tin, tirin, tin, tin, tin. Esta es la historia que relata la Biblia cuando Jehová Dios manda a Jonás a predicar al pueblo de Nínive. Le dice: Jonás, ve a predicar al pueblo de Nínive, porque el pueblo de Nínive anda haciendo lo malo ante mis ojos. Ante mis ojos anda haciendo lo malo y es un pueblo rebelde. Entonces predícale, porque si quizás tú le predicas, ellos se arrepientan y yo los perdone. Entonces Jonás le dijo: Señor, yo no puedo ir a predicar a ese pueblo porque ese pueblo es malo. Entonces se fue a huir y se montó un barco. Entonces cuando estaba en el barco montado en alta mar, entonces hubo una gran tormenta. Ahí se dio una gran tormenta que casi se hundía el barco. Entonces el capitán del barco dijo a Jonás, y se dio cuenta que Jonás andaba huyendo de Dios. Entonces le dijo a Jonás, ¿qué pasó? ¿Qué has hecho con nosotros? ¿Qué le has desobedecido a tu Dios? Entonces Jonás le dijo entonces le dice: lo que podemos hacer es que me lancen hacia el mar, que me lancen. Entonces lo lanzaron. Entonces una vez que lo lanzaron, la tormenta se calmó, y entonces fue a parar de inmediato Jonás a la boca de una ballena y fue tragado por esa ballena. Y entonces allí Jonás, estando en el vientre de la ballena, en el estómago de la gran ballena, se arrepintió y le dijo: Señor, ahora sí yo voy a ir a predicar al pueblo de Nínive para que quizás se arrepienta en su malos caminos. Y entonces Jonás fue a hacerlo, y así fue que predicó al pueblo de Nínive y se arrepintió todo el pueblo de Nínive. Todo el pueblo de Nínive se arrepintió de su malos caminos, que hasta pusieron a ayunar a la vaca, a los caballos, a toditos los animales, a los cerdos, a las gallinas, toditos los animales junto con las personas. Y entonces se arrepintieron, y Jehová Dios tuvo misericordia de todos ellos y los perdonó. Cuando andas lejos de Dios, entonces sí pagarás un precio. Y cuando andas lejos de Dios, entonces sí pagarás un precio. No huyas de Dios y no huyas de Dios, entonces sí pagarás un precio. No huyas de Dios y no huyas de Dios, entonces sí pagarás un precio. Y no huyas de Dios y no huyas de Dios, entonces sí pagarás un precio. No huyas de Dios y no huyas de Dios, entonces sí pagarás un precio.